Bueno, pues de otra manera comenzar agradeciendo en primer lugar la presencia de Miriam Peón, la directora general de la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid, a Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento, a Antonio Giraldo, portavoz en este caso en la Comisión de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista. Hoy nos acompaña él en lugar de Reyes Maroto, que ayer nos trasladaba que no podía asistir por un compromiso de última hora. Agradecer también, lógicamente, al resto de concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid, diputados y diputadas, que creo que algunos estáis por aquí también que nos acompañáis. Al resto de los grupos políticos también que nos acompañáis hoy, de entidades, de periodistas, cooperativas, comerciantes, amigos y amigas de las diferentes universidades y colaboradores, muchos de ellos. Y sobre todo agradeceros muy especialmente a toda nuestra gente, ¿no? A las asociaciones vecinales que estáis participando del acto de hoy. Entre ellas sí que quería empezar, agradecer muy especialmente a la asociación que hoy hace de anfitriona en este acto, que son los compañeros de la Asociación Vecinal de los Pinos de Retiro Sur, que nos acoge en un espacio que es un espacio en el que nos sentimos como en casa. Es más, algunos estamos hasta muy cerquita, ¿no? Justo al otro lado del Sesc Electric, que algún día tiraremos, ¿no? Y sobre todo porque este es un espacio muy, muy especial para nosotros y para nosotras. Yo creo que este centro social tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no? Es un espacio que representa lo mejor de la ciudad, es aquello que conseguimos cuando administración, vecinas y vecinos nos ponemos a trabajar juntos y se hace a los vecindarios protagonistas de ese diseño de la ciudad, ¿no? Y ya, sin querer alargarme mucho más, porque el objetivo de esta primera intervención era hacer un brevísimo saludo, explicaros que hemos querido empezar este acto dando voz a los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid y a la directora de la Oficina del Plan General, para que no solo pueda conocer nuestras propuestas a través del acto de hoy, sino también que nos puedan ellos y ellas trasladar el papel que entienden que tiene que jugar el movimiento vecinal y las asociaciones vecinales durante este proceso de revisión del Plan General. Así que, en primer lugar, le cedo la palabra a Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Encantada de participar en este acto de presentación. Pensaba que íbamos a escuchar primero las aportaciones y sugerencias que como Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid vais a hacer a este plan, y me da un poco de pudor en ese sentido entrar a hablar yo antes desde lo que nosotros identificamos y analizamos desde Más Madrid en este proceso. Estamos aquí para hablar de un tema, aquí y en otros lugares de la ciudad de Madrid, y hoy y a lo largo de los próximos meses y también años, para hablar de un tema que debería definir el futuro de nuestra ciudad, que es la reforma del Plan General. Lejos, en nuestra opinión, de aprender... No sé si el micro se ha ido. Lejos de aprender, decía, de los avances históricos que para nosotros supuso el primer Plan General de Ordenación Urbana del año 85, y lejos también de aprender, en nuestra opinión, de los errores que aún estamos pagando del Plan General de 1997, creemos que esta reforma se está diseñando, a diferencia de aquel Plan del 85, de espaldas a madrileños y a madrileñas. El Plan del 85 se aprobó tras años de trabajo conjunto, como decía Jorge, entre administraciones, asociaciones de vecinos, partidos políticos y, en general, una representación nutrida de la sociedad civil y académica que participó en ese plan, y era un plan que tenía el objetivo de corregir los enormes desequilibrios territoriales que tenía la ciudad de Madrid y de sentar las bases de una ciudad más justa y más sostenible. Fue un hito aquel plan porque puso a las personas en el centro, porque reconoció el papel fundamental de asociaciones de vecinos y vecinas, y porque entendió que la ciudad no es un decorado, sino un lugar lleno de personas y que no puede crecer de espaldas a esas personas que la habitan. Fue un plan que puso negro sobre blanco reivindicaciones históricas de muchos años desde la dictadura en muchos barrios. Y fue un plan que buscó el reequilibrio territorial, que llevaba servicios, infraestructuras y zonas verdes a los barrios más desfavorecidos de la ciudad de Madrid, y que protegía espacios verdes y promovía un modelo de ciudad sostenible. De hecho, muchos de los parques, de las infraestructuras y de los servicios públicos que hoy disfrutamos en los barrios de Madrid provienen precisamente de aquel plan. Hoy
casi 4 décadas después, nos encontramos con una reforma que parece querer borrar definitivamente lo que se luchó en el año 85 y lo que queda del año 85. Nosotros creemos y lo defendemos aquí y en los otros espacios donde estamos tratando esta cuestión, que el plan que impulsa el Gobierno municipal está ignorando la participación vecinal, que está despreciando el problema del desequilibrio en Madrid y que está actuando en contra de la justicia social, que en nuestra opinión tendría que estar guiando las líneas maestras de este plan. De hecho, en la práctica, en la Ciudad de Madrid, en los espacios institucionales, no hay todavía ningún debate de ciudad en torno a este plan general. Como decía, olvida la justicia social y el reequilibrio territorial. Nosotros seguimos pensando que Madrid es una ciudad no solo desigual, sino crecientemente desigual, donde las oportunidades, la renta, el empleo, los servicios públicos, la calidad del aire o la calidad de vida se reparte por barrios y en función del código postal y, por lo tanto, es una ciudad que tiene enormes retos para coser esas heridas territoriales y de desigualdad. Creemos que las líneas que se han conocido de este plan, desde luego, no tienen en cuenta este análisis. De hecho, desprecian este análisis, sostienen que Madrid no tiene un problema de desigualdad y, por lo tanto, son, en nuestra opinión, líneas equivocadas con las que conducir este plan. Creemos, desde Más Madrid, que las líneas principales que tendrían que guiar este plan no deberían ser una mera reforma de las normas urbanísticas de la Ciudad de Madrid y un par de cosas más para hacer más rentable el negocio en la ciudad. El plan tiene que encarar de forma inmediata, tajante y con una voluntad de reestructuración de los esfuerzos económicos el problema de la vivienda en Madrid, que es el principal problema al que se enfrentan familias y trabajadores madrileños. Tiene que repartir las oportunidades por toda la ciudad, no solo en los barrios que ya importan, en todos los barrios de la Ciudad de Madrid. Tiene que ser el plan de la transformación verde de la Ciudad de Madrid. Tiene que ser el plan de la transición energética, de la renaturalización y de la lucha contra el efecto de las islas de calor. Tiene que defender y potenciar el pequeño comercio. Tiene que huir de la ciudad de escaparate y tiene que huir también de la ciudad de las plataformas. Como veis, creo que tiene poco que ver con las ideas fundamentales que por parte del Gobierno municipal hasta la fecha se han puesto encima de la mesa para hablar de este plan general. Por lo tanto, por ahora es un plan que a nosotros no nos convence, que creemos que va en la dirección equivocada y desde el que desde nuestro lugar político de la oposición, de jefes de la oposición, vamos a trabajar junto con asociaciones de vecinos, universidades, expertas, sociedad civil y en general tejido vivo de esta ciudad que quiera participar de este debate en modificar esas líneas y en redirigirlas hacia lo que creemos que tienen que ser los esfuerzos colectivos que se merece y que necesita la Ciudad de Madrid. Para todo lo cual, pues estamos aquí, desde Más Madrid, agradeciendo mucho el trabajo que una vez más la Federación y sus asociaciones concretas estáis haciendo para defender el papel fundamental de la gente organizada en Madrid, en los barrios. La gente organizada en Madrid, en los barrios, ha construido esta ciudad y sin ellos y sin ellas no vamos a dar ningún otro paso ni ningún otro cambio en Madrid. Pues, a continuación le vamos a dar la palabra a Antonio Giraldo, que es, como os decía antes, el portavoz del Grupo Socialista, en este caso en la Comisión de Urbanismo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos por la organización de este acto, a todas las asociaciones de vecinos que se han sumado también a esta iniciativa. Lo primero que me gustaría decir, bueno, bienvenida a la directora de la oficina del Plan General, Miriam Peón, Rita Maestre, resto de concejales y bueno, todo el público que está por aquí. Lo primero de todo que me gustaría decir es que me encanta ver a tanta gente porque es una muy buena señal de que el urbanismo genera opinión y está muy bien que democraticemos el urbanismo porque afecta tanto a nuestras vidas como incluso a nuestras decisiones. Y creo que en el marco de un nuevo documento de planeamiento como es un plan general, pues es muy importante que haya cuanta más participación, pues muchísimo mejor será este documento, ¿no? Lo primero de todo que me gustaría decir es que, bueno, estaría bien que luego comentáramos entre todos el sentar un término de lo que se está haciendo, ¿no? Hablamos mucho de plan general, pero lo que se está elaborando en realidad es una estrategia municipal que probablemente conviva con el plan general del 97, que probablemente seguirá vigente. Entonces tenemos que sentar primero el documento que está elaborando. Una estrategia es algo muy importante y que también es muy necesaria en una ciudad como Madrid, sobre todo no a corto plazo, también a medio largo y a largo plazo, ¿no? Desde el Grupo Municipal Socialista llevamos ya muchísimo tiempo advirtiendo que el Plan General de Madrid pues estaba bastante obsoleto. Esto va camino de los 30 años, ya no responde a la realidad de la ciudad que soy. Han pasado muchas cosas entre medias, algunas mejores, algunas peores, pero hemos aprendido de un montón de cosas, ¿no? La primer paradigma, la primera realidad es que el Madrid de los años 90, este expansionista con un cierto toque neoliberal, ¿no? Muy inmobiliario,
pues ya no está. Primero porque se nos agota el suelo edificable, urbanizable, por lo tanto, la siguiente estrategia, pues si lo queremos llamar así, va a tener que ser una mirada hacia adentro de la ciudad, ¿no? La ciudad construida. Y dentro de este problema, de esta mirada, hay un montón de problemas que se nos vendrán. Pues, por ejemplo, la antigüedad del parque edificado, las condiciones de reequilibrio en muchos barrios que se han quedado descolgados de este gran modelo expansionista, ¿no? Entonces, quizás la estrategia tenga que ir por ahí. Desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos tenido muy claro. Reequilibrio en la ciudad de Madrid, que es el principal problema que sigue adoleciendo desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Esta mirada hacia adentro, que por supuesto incorpora otras muchas vertientes, ¿no? Pues la transición ecológica, la movilidad, el cambio de la movilidad hacia la movilidad sostenible, la rehabilitación y la regeneración urbanas, que van a ser clave en este futuro. Si ya no tenemos por dónde construir por fuera, pues tenemos que ver cómo rehacemos todo lo que tenemos dentro y cómo, además, podemos hacerlo satisfaciendo pues las necesidades de equipamientos y demás asuntos que requieren todos los barrios, ¿no? El tema central será la vivienda. Esto es ya tema central en el debate nacional, el debate municipal, hay que abordarlo. Nosotros en Madrid Próximo siempre estuvimos muy preocupados por dar entornos saludables, dar espacios de habitabilidad a esos barrios, ¿no? Y además, creemos que todo esto se debe hacer con una cierta... Es que la altura de mira suena como una cosa muy de político, ¿no? Pero digamos, el éxito de una estrategia es precisamente que haya al menos unos ciertos consensos para asegurar una durabilidad en el tiempo, que luego vendrán otros colores políticos, otros gobiernos, pero probablemente hay algunas líneas que deban seguirse siempre si no queremos llegar a fracasos en algunos casos. Yo creo que en temas como la vivienda, esa transición, ese modelo de movilidad, hay cosas que las que pueden llegar a unos ciertos acuerdos. Por supuesto, hay muchísimas discrepancias y yo mismo discrepo con cosas como se están haciendo y como se prevén hacer. Pero yo creo que si no queremos que el siguiente que llegue o haga rehacer otra vez todo de nuevo, hay que tener nosotros, desde la oposición, la generosidad de saber que no estamos en el gobierno y desde el gobierno la generosidad de saber de que ellos no decidirán solos el futuro de la ciudad. Y yo creo que esto es esencial. Primero, contar con todo el trabajo, que además parece que es bastante amplio, o sea, que increíble, de participación y de recogida de ideas, ¿no? Y además, aprovechando que está aquí la oficina, pues yo creo que podemos iniciar un gran debate en torno a todo esto. Y además, mira, pues ya que estoy, pues yo pido, ya que estoy, ¿no? Me encantaría ya por fin que desde el ayuntamiento pudiéramos participar también los grupos políticos en todo esto, porque al igual que las asociaciones, también recogemos muchos sentidos y sentimientos de personas en muchos lugares de la ciudad que también queremos que se escuchen y que deben estar incorporados en esta estrategia, ¿no? Entonces, mira, al final hablo 4 minutos 30, por mi parte, nada más. Por supuesto, a disposición todo mi grupo municipal, al que agradezco también muchísimo. Por cierto, aunque me vais siempre a mí, no solamente soy yo, tengo aquí a Raquel Pascual y a Raquel Belinchón, que son mi inestimable equipo, que trabajamos mucho en todo esto y estamos siempre a disposición, ¿no?, para cualquier sugerencia y lo que podamos ayudar. Pues también, por supuesto, a la Fram, esto ya viene de largo, así que muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a Miriam Peón, que, como os decía antes, es la directora general de la Oficina del Plan General. Muchísimas gracias a todos, gracias por habernos invitado y sobre todo gracias por el trabajo que estáis haciendo. Yo no soy representante de ningún grupo municipal, soy un arquitecto municipal que llevo casi 30 años trabajando en el Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues nos han dado el precioso encargo de pensar en el futuro de esta ciudad a un equipo que me acompaña. Algunos de mis compañeros están por aquí. Somos un equipo multidisciplinar, arquitectos, ingenieros, hay antropólogos. Creemos que el urbanismo, como bien decía Antonio, es cosa de todos, no es solamente urbanismo, no es solamente cuestión de técnicos y fundamentalmente es cosa de los vecinos. Somos vecinos. Nosotros lo primero que somos, además de técnicos, somos vecinos y somos personas que intentamos buscar... En mi opinión, tenemos que hacer el urbanismo más cercano a los vecinos y al ciudadano. Estamos muy ilusionados con generar un documento, y bien decía Antonio que no estamos empezando a hacer un plan general. Y me gustaría explicar un poquito por qué. Yo estuve en el plan general del año 97 como becaria. Era becaria, era muy joven, han pasado muchos años, pero no voy a descubrir mi edad.
Y fue un momento determinado, un plan, pues bueno, hiper mega detallado, con muchísima normativa, y yo creo que en aquel momento pues seguramente se hizo como mejor se pudo. Pero en estos momentos estoy convencida de que no se puede hacer lo mismo, no se puede hacer una normativa exactamente igual, no podemos estar eternamente pensando lo que tenemos que hacer, años de tramitación, años de informes, cuando creo que hay cosas que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, y yo le doy una vez más la razón a Antonio. Hay una estructura de norma que es de todos y que tenemos clarísimo, que son el cambio climático, la eficiencia energética, la oferta de vivienda, la oportunidad económica, el equilibrio. Todo eso no hace falta ser de ninguna... Yo creo, de ningún equipo político, yo insisto nuevamente, no soy portavoz de nadie, es una cuestión que todo el mundo tenemos claro. Pero además, y nos podremos equivocar, pero nosotros queremos hacerlo de una forma diferente y hemos planteado este plan estratégico municipal. Es un planeamiento, es una figura de planeamiento municipal novedosa, que hemos conseguido que se nos dé una posibilidad dentro de una norma de la Comunidad de Madrid, que es quien legisla, para que nos dejen un poquito de libertad en definir cuáles son las líneas estratégicas de ese futuro de Madrid, cuáles son las líneas que no debemos nunca olvidar y que debemos fijar para los próximos 15, 20 años, sin perjuicio de quién vaya siendo efectivamente el que vaya viniendo al gobierno en ese momento. Son cosas importantes para la ciudad, hacia dónde debe ir, cuáles son sus oportunidades, cómo equilibrar la renaturalización, insisto nuevamente, eficiencia energética. No se puede densificar una ciudad y albergar a más población si no metemos la naturaleza. Y todo esto no son tópicos, todo esto son cuestiones que ya están probadas y que están técnicamente, de alguna forma, argumentadas. Para hacer estas cosas, si nos ponemos a hacer un plan general, necesitaremos años, informes, cada día habrá un informe nuevo, y cuando lleguemos a tener definido un documento habrán cambiado las cosas. Y creemos que no es lo que necesitamos, que tenemos una sociedad muy viva, una sociedad muy dinámica y una sociedad en la que tenemos que dejar que las cosas ocurran, pero que además que las cosas ocurran con un sentido, con una organización, con una dirección, y tenemos que poner unos objetivos claros y concisos independientemente del cómo se ejecuten esos objetivos, en los cuales probablemente haya discrepancias. ¿Cómo conseguimos mayor oferta de vivienda? Pues unos dirán de una manera, otros de otra. ¿Cómo garantizamos eficiencia energética en barrios a lo mejor donde las rentas son bajas? Pues unos dirán de una manera, otros dirán de otra. Pero lo que está claro es que habrá que ser eficiente, habrá que tener sitios donde el clima nos proteja, y la ciudad habrá que prepararla para si crece, y si no crece, bueno, pues que podamos revertir la situación. Nosotros estamos trabajando de esta manera. Vamos a hacer un plan estratégico con una serie de retos en los cuales queremos hacer una norma lo suficientemente flexible y adaptable para que, si nos hemos equivocado, podamos reconducir, pero que marque unos indicadores muy claros de cuáles son los mínimos y los máximos en determinadas cuestiones. Indicadores que vamos a utilizar la tecnología para hacerlo, que es una de las novedades que yo creo que tiene este plan o esta oficina que otras veces no hemos tenido. Tenemos la tecnología que nos va a permitir, con los datos, nos va a permitir medir, nos va a permitir hacer simulacros de cosas. ¿Qué pasaría si pusiéramos un bulevar verde? ¿Qué pasaría si...? Esta tecnología hasta ahora no la teníamos, vamos a utilizarla. Pero hay otra cosa que queremos hacer también diferente, para la cual creo que reuniones como esta son especialmente, desde mi punto de vista, de agradecer. No se puede hacer un documento de planeamiento, aprobarlo inicialmente con los votos de quien corresponda y llevarlo a información al público y que los ciudadanos lo leamos. Primero, porque es horroroso, o sea, tiene que ser un mamotreto, y segundo, porque hay que conocer las cosas desde antes y saber que va a venir un documento con el cual estoy de acuerdo al 80% y otro no, pero trabajarlo entre todos. Esto no es un tópico, hay que trabajarlo entre todos, porque cuantas más opiniones haya, cuanto más nos escuchemos unos a otros, más posibilidades de acertar tendremos. Y creo que acertar es difícil, porque planificar una ciudad hay que ser un vidente, y yo creo que eso no existe. Pero bueno, cuantas más opiniones haya, mejor. Para ello hemos iniciado, yo no sé, debe ser que no nos hemos dado a conocer lo suficiente,
porque nadie nos conoce. Llevamos un año, somos 12 personas, no hemos tenido presupuesto, creemos que la licitación vamos a tenerla ahora y ahora vamos a empezar. Yo espero que ahora nos empecéis a ver, nos empecéis a conocer y empecemos a trabajar y se empiecen a ver cosas concretas. Hasta ahora hemos ido como buenamente hemos podido nosotros y hemos iniciado varios trabajos de colaboración que cuento rápidamente porque la intención es hacer un documento entre todos, consensuar en la medida de lo posible un documento entre todos para llevarlo a aprobación inicial y no al revés. O sea, no llevar un documento a aprobación inicial para luego consensuar, sino al revés. Consensuar primero y luego llevar a aprobación inicial. En esa línea hemos abierto muchas maneras de participar, muchos modos de colaborar. Empezamos de una forma muy light, muy pequeñita y bueno, algunos estuvisteis y nos habéis ayudado muchísimo. De una forma intuitiva, yendo a los distritos, ¿no? Decir, bueno, pues si tenemos distritos, vamos a distritos a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Vamos a ver qué quieren. Preparamos un trabajo con datos, con el Big Data, y hicimos un trabajo diciendo pues cuántas viviendas hay, por dónde se mueve la gente, cuántos árboles hay, cómo son las zonas verdes, un Big Data, ¿no? ¿Cómo es cada distrito? Pues no podíamos ir ahí a decir, oiga, ¿qué hay que hacer? Sino dar algo, dar información sobre lo que se tenía. Cuando fuimos a cada distrito con esa información, aprendimos, por supuesto, más que lo que nosotros pudimos enseñar. Fue muy, muy enriquecedor porque ante el Big Data, ante los datos del número de viviendas, ante el número de árboles, ante el número de zonas verdes, ante el número de edificios eficaces, está la emoción, está lo que uno vive, está el sentimiento del vecino. Y entonces nos decían, de 160.000 viviendas, nada. Hay un montón de viviendas que no son viviendas. O en vez de 200.000 metros cuadrados de zonas verdes, nada, porque están en un parque y está cerrado y yo no lo vivo. Y yo lo que necesito son árboles de copa. Las emociones de los ciudadanos mezcladas con los datos fue lo que a nosotros nos ha dado un aprendizaje y una serie de valoración mucho más objetiva, en mi opinión, que solamente los datos. Ese trabajo lo estuvimos haciendo desde, bueno, cuando empezamos, éramos 2 o 3, hemos aprendido muchísimo y vamos a volver. Volvemos a partir del mes que viene, a partir del día 12, me parece, por ahí está mi equipo. Vale, y vamos a volver porque lo prometimos, dijimos, vale, vamos a cruzar lo que hemos aprendido aquí con las cosas que nos habéis ido comentando y vamos a hacer propuestas. Vosotros, además, a través de todas las sugerencias que estamos recibiendo, estáis haciendo propuestas para cada distrito. Bueno, pues vamos a volver, vamos a comentar, vamos a hablar de lo que dijimos, de lo que vimos, de lo que sentía cada distrito y de lo que las federaciones, las asociaciones los habéis propuesto. Para discutirlo, habrá cosas que sean de plan general o de plan estratégico, habrá cosas que sean del día a día, habrá cosas que sean de gestión, habrá cosas que son necesarias de la vida del ciudadano ya, que no puede esperar a un plan estratégico ni a un plan general. Y a esas cosas os diremos, no podemos hacerlo en el plan general, pero nos comprometeremos a dar traslado para que la gestión se mejore. Eso es con respecto a los distritos y a los vecinos. Hemos abierto mesas de participación por temas. En esos temas, que son 9 temas, vivienda, economía, sostenibilidad, eficiencia energética, en fin, estamos llamando a cualquier persona interesada que sepa, que quiera o que quiera participar. Está abierto a todo el mundo. Personas de una asociación, de una asociación, de un grupo, de otro grupo, todas las personas son bienvenidas. Estos grupos están trabajando ya, están avanzando. Iremos presentando también las conclusiones que en estas mesas van ocurriendo. Iremos presentando ideas que están pasando a someterlas a debate y a discusión. Esa es nuestra intención. Y después elaboraremos un documento en el cual podremos o no equivocarnos, pero tendremos, yo creo que una estructura bastante clara de cosas que tenemos que hacer. Mesas de colaboración, convenios de colaboración público-privada a firmar con cualquier persona, profesional, ciudadano, vecino o grupo que quiera. Los procedimientos en los distritos. Tenemos un consejo asesor se supone que expertos que nos van a ir diciendo si esto sí o si esto no. Os invito a que forméis parte de consejos asesores diferentes, consejos asesores que nos digáis, oye, por aquí os estáis equivocando. Bienvenida a cualquier opinión. Yo creo que ya me he pasado. Solamente quiero que he venido aquí precisamente para que lo sintáis. O sea, de verdad que somos un equipo que queremos escuchar lo primero, hay que escucharse, y después ya veremos, cuando nos equivoquemos ya nos someteremos a cualquier decisión, pero de momento escucharnos y gracias de verdad por todo el trabajo que estáis haciendo, gracias por venir a las mesas y todos los que queréis. Vamos a tener una web
también. La semana que viene se va a presentar una web que hemos diseñado para que ahí sea más fácil. Es una web que se llama Sueña Madrid, el nombre lo dice todo, ya me callo, te lo prometo, Jorge. Es que Sueña Madrid es el logo porque Sueña Madrid es algo que no quiere tener ninguna bloqueo, ni de idea, ni de persona, ni de nada. Es decir, soñemos, que soñar es gratis y soñar no es de nadie, soñar es soñar. Soñar puede ser equivocarnos, pero Sueña Madrid es nuestra página web, es nueva. No hemos utilizado una del ayuntamiento, nos hemos peleado mucho porque decían, no podéis abrir una nueva, que ya hay muchas, que es un horror, que el ciudadano se va a volver loco. Vale, hemos conseguido, porque es una página en la que todo, ¿cómo decir? No vamos a votar las ideas, todas las ideas son bienvenidas. Luego ya veremos si las podemos colocar o no, pero hasta una idea loca es bienvenida, aunque no sea votada nada más que por uno. Y por eso se llama Sueña Madrid, y espero que la semana que viene, si se puede presentar y ya podemos enseñaros todo, pues vayáis brujuleando, criticándola, iremos haciendo anuncios y a ver si tenemos un poquito más de publicidad y de comunicación. Ya, perdón, Gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Ya yo muy brevemente, para dar paso a que tanto Vicente como Quique nos hagan la presentación del documento, que es a lo que hemos venido todas y todas fundamentalmente a escuchar, solamente insistir en una idea que sí que tenemos desde Federación muy clara, y yo creo que compartimos con el conjunto de nuestras asociaciones. Creemos que este proceso tiene que ser un proceso que desarrolle un plan urbanístico que realmente ponga a las personas en el centro, y sobre todo que, a diferencia de determinados modelos y modelos de desarrollo económico que se están intentando imponer desde determinados intereses económicos, cuando oímos hablar de ese Madrid DF, de esa gran ciudad metropolitana en la que algunos piensan, en la que la gente al final no dejan de ser una pequeña pieza dentro de ese puzzle, nosotros creemos que tenemos que apostar por hacer un buen trabajo, y un trabajo que ponga y que contraponga ese modelo también de desarrollo económico, y que haga un urbanismo que ponga a la gente en el centro. Ese va a ser el objetivo principal que vamos a trabajar y que hemos empezado a trabajar en este proceso, en el que vamos a continuar y en el que también vamos a continuar con todas vosotras y vosotros, con toda la gente con la que colaboramos en el día a día, con la seña de identidad del movimiento vecinal, es decir, la generosidad, evidentemente, de los que sabemos que la representatividad a uno en el barrio se la gana día a día y en el trabajo, y esa va a ser nuestra forma de trabajar. Y por mi parte ya solamente pues dar las gracias una vez más a las asociaciones por todo el trabajo previo que venís haciendo desde hace ya un año, cuando empezábamos con estas asambleas del Plan General. Y termino con una cosa que sé que a alguien no le va a gustar, pero lo tengo que decir. Este documento no deja de ser uno de los documentos finales de alguien que es muy importante para todas nosotras y nosotros, que es Vicente. Creo que ha hecho un trabajo de recopilación maravilloso, como tantos otros trabajos previos que ha hecho, y ha sido su último documento desde el punto de vista laboral, porque estamos convencidos que en la medida que se deje engañar le vamos a seguir haciendo algún que otro encargo. Y nada, solamente en nombre de todas y de todos darte las gracias una vez más. Vamos a hacer como 3 bloques y le voy a ir haciendo una serie de preguntas breves, también para que Vicente nos conteste de manera breve y que esto no sea excesivamente expositivo, aunque lo va a ser inevitablemente. Entonces, bueno, el primer bloque que veis ahí es digamos, las condiciones que en el documento se plantean como necesarias para a partir de ellas poder hacer un planteamiento de plan general o de estrategia para la ciudad, ¿no? Para hacer esa revisión o lo que se decida hacer. Entonces, en el documento de sugerencias se proponen 4 condiciones de las que debería surgir la revisión del plan general: el consenso político y social, la participación ciudadana, el enfoque no desarrollista y cuidar la ciudad existente. Las 2 primeras son las que vamos a intentar ver en este primer bloque, y las otras las pasaremos al segundo. Y entonces, entrando con la primera pregunta, ¿qué plantea el documento cuando dice que el plan general debería surgir de un amplio consenso político y social, más aún en un momento de mayorías absolutas en la ciudad y en la comunidad? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que tanto Rita como Antonio como Miriam han coincidido en que es necesario un consenso, ¿no? Cuando hablamos de un plan general estamos hablando, no es lo mismo, pero valga un poco el símil,
de una constitución. No estamos hablando de una ley que se cambia de un mes para otro o de una ordenanza que se cambia de un mes para otro, ¿no? Estamos hablando de algo que permanece durante muchos años y, por tanto, durante muchas legislaturas y a veces durante distintos gobiernos. Yo creo que un plan general hay que hacerlo con la idea de que sirva para el gobierno que está en el momento, pero también para un gobierno de otro partido que venga después. Yo creo que ahora Madrid en su momento supo lo que era gobernar con un plan general con el que probablemente no me identifico en casi nada. Y eso dificulta mucho, porque un plan general tarda mucho tiempo en cambiarse. Por tanto, creo que tiene que haber un consenso entre los partidos. Tiene que haber una generosidad, una apertura a incluir en el documento, sea de plan general o sea de plan estratégico, las ideas de los demás. Y las ideas del tejido social, no solo de los partidos, también del tejido social, asociaciones, sindicatos, etc. Cuando hablamos de consenso, creo que hay un segundo elemento importante, que en el plan anterior o el plan vigente pasó muy a segundo término, que es el consenso con los ayuntamientos de alrededor. La necesaria compatibilización de los planeamientos. Quien se camine un poquito Madrid por la línea limítrofe, lo que ve es que Alcobendas, Coslada, Getafe, Leganés o Pozuelo ponen los jardines y ponen las zonas más o menos bonitas, y Madrid pone basura, pone vertederos, pone terrenos abandonados. Eso creo que hay que corregirlo, más cuando en la comunidad no tenemos un plan de estrategia territorial y llevamos casi 40 años reclamando que exista ese plan. Y en tercer lugar, Madrid, para tirar adelante, necesita de las tres administraciones, gobierne quien gobierne, porque las tres administraciones tienen muchísimas competencias, muchísima titularidad de suelo y muchísima influencia en lo que pase en esta ciudad. La segunda pregunta de este bloque está enfocada como condición a la participación ciudadana. Sabemos por experiencia que muchos procesos de escucha acaban en meros tips de checklist que hay que cumplimentar, ¿no? Y lo hemos vivido demasiadas veces. ¿De qué hablamos cuando decimos desde la FRAM, cuando decimos participación ciudadana, en un contexto en el que aparentemente podría tenderse a escuchar única y exclusivamente o especialmente a las voces más técnicas? Yo creo que el urbanismo y la participación ciudadana se llevan mal, cuando debía ser todo lo contrario, ¿no? Tenemos una legislación española y una legislación madrileña que buena parte de la participación ciudadana en urbanismo la constriñe a los periodos de información pública. Y para un plan general la información pública son 45 días. Puede ser más, pero la ley fija un mínimo de 45 días. Hombre, yo creo que cuando hablamos de participación ciudadana se trata de que el modelo de ciudad al que se aspira tiene que ser un modelo de ciudad generado de abajo arriba. Tiene que ser un modelo en el que todos los actores puedan aportar ideas, propuestas, puedan debatir. Estamos hablando no de una democracia representativa, que está bien, estamos hablando de algo más, de una democracia deliberativa. Tiene que haber debate, la gente tiene que discutir, tiene que aportar, porque es en ese encuentro entre opiniones, entre la gente, la opinión pública, en la medida que movilizas la opinión pública, cuando surgen ideas, miles de ideas, y más en esta fase de avance o en esta fase preliminar en que todavía no hay documentos que aprobar, en que estás recogiendo, en que estás palpando lo que hay. Hablar de democracia deliberativa y de plan general o de plan estratégico significa, uno, que ese plan
tiene que ser legible. El urbanismo peca de, como cualquier otra disciplina, el urbanismo peca mucho de emplear jerga, emplear tecnicismos a las que el ciudadano no llega. Si vosotros abrís la página del ayuntamiento, de este, pero también vale la de otros, y examináis los expedientes urbanísticos, la cerráis inmediatamente, porque ahí puede haber 500 documentos. No exagero, hay planes en que hay más de 500 documentos. Además, a veces colocados de cualquier manera o ni siquiera con el título, sino con número, con el número de expediente. Eso no hay Dios que lo lea. Al contrario, es que cierras la página y te vas corriendo. Necesitamos que la documentación sea legible, tanto por el lenguaje como por la forma en que se presenta la información a la gente, por la forma en que la gente puede acceder a esa información. Y ahí hay una cuestión importante que planteaba ahora Quique, lo de la tecnocracia en el urbanismo. Es algo que yo creo que habría que erradicar. Cuando estamos hablando del modelo de ciudad, de la política de vivienda, de la política de transporte, de la política de zonas verdes, no estamos hablando de problemas técnicos, estamos hablando de valores, estamos hablando de normas, estamos hablando de derechos, estamos hablando de expectativas. Y de eso, el criterio del último ciudadano es tan valioso y tan importante como del máximo catedrático de urbanismo. Incluso a veces más, porque el catedrático a veces no tiene ni idea y el ciudadano sí, porque está ahí. Estamos hablando de política, estamos hablando de derechos. Por tanto, ese tiene que ser el debate y en ese plano se tiene que producir el debate. Si el debate es hablar de aprovechamientos urbanísticos, de coeficientes de aprovechamiento, de repartos de cargas, etcétera, etcétera, Dios mío. Vamos a hablar del modelo y luego lo demás vendrá. Pero primero tiene que estar la voluntad política y luego el técnico ejecutará la voluntad política que haya surgido en el debate. Otro elemento que creo que es importante en la participación es la transparencia. No puede haber documentos secretos. Por ejemplo, y estoy viendo algunos compañeros y compañeras en la sala, nos ha pasado con la ampliación de la M11 que se nos han negado algunos documentos alegando que está en juego la defensa nacional, la hostia. Por la ampliación de la línea 11 está en juego la defensa nacional. No, esto no puede ser. Hace falta que la documentación sea accesible. Y sobre todo hay un dato fundamental en urbanismo. ¿Quién se beneficia de cada actuación? ¿Qué propiedades, qué intereses hay detrás de las actuaciones? Y no solo ahora, sino ayer y mañana. Porque al final, en buena parte, el planeamiento urbanístico es la gestión de intereses. Y por eso es importante que sean transparentes. Y por último, una cuestión delicada, la permeabilidad. Las asociaciones hemos vivido los consejos de participación de Álvarez del Manzano, los consejos territoriales de Gallardón, los foros locales de Nacho, que está aquí, por eso le señalo. Y ahora no sé cómo se llaman, los consejos de proximidad. Sin entrar en ninguno de ellos en particular, porque esto entonces en esta casa sería abrir la caja de los truenos. Hombre, una asociación, un ciudadano, una ciudadana que va a miles de reuniones, espera que le oigan y que sus ideas, en alguna medida, condicionen la política que se hace. Porque si uno está yendo continuamente a reuniones para que no le hagan caso, si la sensación que tienes es que todo el pescado está vendido,
Entonces, ¿para qué voy a las reuniones? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué me molesto? Luego, participación significa también permeabilidad de la institución a las propuestas de la gente. No que voy a hacer lo que tú dices, porque para eso habrá unas elecciones, sino voy a prestar atención a lo que tú dices. Me parece interesante lo que ha dicho Miriam a cabo de no es importante ahora mismo si esto es competencia o no es competencia del plan general. Si la idea es válida, ya se pasará a quien sea competente para que la ejecute. Eso es lo que el ciudadano y eso es lo que las asociaciones creo que esperan de la participación. No te me vengas arriba, que si no, luego yo lo tienes que poner fácil, no llegamos. No llegamos a cenar, no llegamos al final. Bueno, vamos a pasar al segundo bloque, ¿no? Ese binomio opuesto de la ciudad existente y el desarrollismo. ¿Qué posibilidades de crecimiento de la huella urbana tiene Madrid hoy en día, en estos momentos, y qué proponemos reconsiderar, revertir desde el documento? Hombre, sobre el papel ninguna, porque todo el suelo ya está ordenado y calificado, ¿no? A no ser que fuéramos a recalificar suelos no urbanizables, ya no hay suelos urbanizables, casi, ¿no? Está todo ya pintado. El único suelo que todavía está un poquillo en el aire es la centralidad del este, pero vamos, ahora sé que está en marcha el plan de sectorización, con lo cual entraría también en poco tiempo en el paquete de suelos urbanizables. No obstante, la verdad es que aunque esté calificado y tengan el planeamiento aprobado, hay un montón de suelo que no está ocupado y que por tanto sobre él todavía se podrían hacer cosas. Se podrían reconsiderar algunas cosas o se podrían revertir algunas cosas. Está claro que la primera fase de Aijones o la primera fase de Berrocales está bien. Vale, ahí no hay mucho que aportar, ¿no? Pero hay fases posteriores y sobre todo hay Valdecarros, Los Cerros, el polígono del Gato, el polígono de los Aguados, la segunda fase de Campamento en la que creo que sí hay posibilidades de actuar. Concretamente yo en los desarrollos del sureste sería partidario de revertir la calificación de Valdecarros y Los Cerros y dejarlos como suelo no urbanizable, o en su caso, que al menos, tanto en Valdecarros como en Los Cerros, como en Berrocales y Aijones, que la edificación se concentre, que mejore la densidad sobre la huella construida y que se libere el máximo suelo posible para zona verde, para destinarlo a suelo no urbanizable. Eso, vale, en cuanto al desarrollo del sureste. Luego está el tema de los Aguados y el Gato, es el sur de Villaverde. Creo que es un suelo ideal para cerrar el anillo verde entre Villaverde y Getafe, ¿no? Hay otra pieza que creo que es importante, la segunda fase de Campamento, que habría que dejarla o al menos redefinirla de manera que sea posible el corredor verde entre la Casa de Campo y el curso medio del Guadarrama. Vale, esto es lo que está ahí en blanco todavía, ¿no? Decíamos que había como otras dos condiciones o puntos de partida, ¿no? Y vamos a ir al menos con una de ellas, ¿no? En el documento, para hablar del desarrollismo, se enumeran 4 vías con las que el urbanismo tiende a intervenir, que son la reforma interior, el crecimiento vertical, la ocupación de espacios vacíos intersticiales o la hibridación de usos, ¿no? Nosotros planteamos que dependiendo del enfoque que se haga de estas 4 vías, lo que podemos es encontrarnos ante un riesgo o ante una virtud, ¿no? ¿Qué tipo de reforma interior necesita la ciudad? Oye, antes de contestar a esto, termino la anterior, porque si no, no me dejan entrar en mi barrio esta noche, ¿no? Y es que es absolutamente necesario salvar las lagunas de Ambrós en la centralidad del este, que es necesario hacer un corredor que una las lagunas de Ambrós con el humedal de Coslada y
con el Cerro de la Herradura ya en la frontera con San Fernando de Henares. Y ahí también hay una cuestión que creo que es importante, y es que se desista de la construcción de un macro centro comercial justo pegado al humedal de Coslada. Y sobre la reforma interior. Vale, ya no te tiramos al pilón en San Blas, y entonces reforma interior. Yo creo que esta va a ser una de las líneas fundamentales en las próximas décadas en Madrid, ¿no? Es verdad que aunque quede algo de suelo por construir, gran parte del suelo de Madrid ya está construido. Por tanto, quieras que no, tienes que hacer de la necesidad virtud y volver sobre lo que ya está construido. Y una de las líneas que se va a abrir ahí es qué pasa con los barrios de los años 40, 50, 60, 70, con los barrios con gran parte de lo que es la periferia entre la M30 y la M40. El otro día en una reunión planteabas, Prima, que hay que hacer remodelación. Entendemos por remodelación tirar barrios y levantar barrios nuevos, ¿no? Y ellos plantean pues que eso, para ser viable, para ser rentable, pues supone una serie de cambios en la ley. Cambios en una ley que se está estudiando en paralelo a la propia reforma, a la propia modificación del Plan General. Ellos planteaban pues, reducir sesiones de suelo, reducir coeficientes de cesión de aprovechamiento urbanístico al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso no tiene que ser nuestra preocupación, todo lo contrario. Yo sí creo que en determinados barrios hay que hacer remodelación, pero recordando lo que para nosotros fue la remodelación de barrios en los años 80. Las Horcasitas, Palomeras, San Blas, etcétera, etcétera. Esa es el patrón de remodelación que nosotros sí defenderíamos y tendríamos en la cabeza. Mejor dicho, nosotros, me estoy yendo muy lejos, el nosotros ahora le corresponde a otros, ¿no? Lo que yo creo que el movimiento vecinal debería defender. Y eso supone que tendríamos que definir qué barrios, qué lista de barrios hay que actuar, cuál es el cronograma, porque tendríamos que hablar de actuaciones probablemente a 20, 30 años, cómo se financian esas operaciones y yo en ese caso sí sería partidario de que se aumentara la edificabilidad como una forma de, uno, conseguir vivienda social y dos, poder financiar las operaciones porque solo el erario público no podría guardarlas. Pero aquí es muy importante otra cuestión y es para que no haya gentrificación, para que no haya cosas raras, tendríamos que prever muy bien cómo se evitan los desahucios, los embargos, la expulsión de la población, cómo se hace una remodelación de barrios con sujeción de la población a su sitio. El derecho al lugar. Nuevas viviendas, por supuesto, de consumo cero, etcétera, etcétera, pero con sujeción al lugar de los habitantes. Vale, vamos a saltarnos una pregunta porque si no, no llegamos. Sí, perdón. En el ámbito urbanístico es frecuente escuchar a unos y a otros, y hoy hemos escuchado al menos una o dos veces la palabra, hablar de flexibilidad, ¿no? O de hibridación de usos. ¿Qué decimos desde la FRAM sobre esta idea? Hombre, flexibilidad era la gran palabra del plan del 97, ¿no? Como todas las palabras, pues en sí misma ni está mal ni está bien. Aporta poco, lo que hay que ver es lo que hay detrás, ¿no? A mí la palabra hibridación de usos me
no me gusta, de esta terminología de este argot que no me gusta, me parece demasiado vanguardista, ¿no? Vamos a hablar de compatibilidad de usos, que es de lo que siempre hemos hablado. Cuando hablamos de compatibilidad de usos estamos hablando en primer lugar de una cuestión, y es la pugna de los usos ricos y los usos pobres del suelo. Y por tanto de cómo determinados usos acaparan las mejores posiciones y van echando a los usos menos rentables, como los usos de vivienda de lujo, hoteles, grandes centros comerciales van expulsando población de clase trabajadora, industria, determinados equipamientos, etcétera, etcétera. Eso es de lo que hablamos, es una de las cosas de las que hablamos cuando hablamos de compatibilidad. Evidentemente, en esos términos, yo creo que el movimiento vecinal tiene que combatirlo como siempre lo ha hecho. Hay que defender la permanencia de la industria en la ciudad y, por supuesto, hay que defender los usos residenciales por encima de todo. Y luego hay otra cuestión cuando hablamos de compatibilidad de usos que también es importante, y es la compatibilidad de usos en el mismo edificio. La primera, segunda, tercera, cuarta planta, ¿no? Ahora mismo, bueno, un edificio puede cambiar hasta el 50%, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay que tener una cuestión clara, y es combatir la terciarización de las residencias. En el plan del 97, plagadas de oficinas. En este plan, con las oficinas, pero sobre todo con la entrada de viviendas turísticas y de otro tipo de viviendas raras, los co-living, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los usos que son manifiestamente incompatibles con la residencia, los usos peligrosos, tóxicos, molestos, caso de las viviendas turísticas, caso de almacenaje de centros logísticos en los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Para las cocinas he hablado, bueno, digamos, en esa dirección yo creo que habría que plantearse la compatibilidad. Dicho eso, la compatibilidad en sí misma es un elemento positivo de la ciudad en la medida que aporta diversidad, en la medida en que permite la construcción de una ciudad mediterránea, una ciudad de 15 minutos en las que las cosas están cerca. Pero la compatibilidad tiene que ser razonable, no metida a cajón. Y nos metemos ya con el último bloque, igual un par de preguntillas, ¿no? El documento identifica 4 retos para Madrid. Vamos a ver solo 2 porque probablemente los otros 2 van a surgir de las preguntas de una fila cero que hemos planteado. Uno de los retos, ¿no?, que planteamos como esencial es el problema de la vivienda. ¿Qué pasa en Madrid con la vivienda? ¿Qué tiene que hacer Madrid para afrontar la que, según las estadísticas en estos momentos, es la principal preocupación de la ciudadanía? Yo creo que cuando hablamos de vivienda, un primer bloque que para nosotros siempre ha sido fundamental es la erradicación de la infravivienda, y en Madrid hay mucha infravivienda, en Lavapiés, sin ir más lejos, la rehabilitación del parque, la remodelación en los términos en los que antes hablábamos. Creo que este es un primer paquete que hay que abordar. Y dentro de ese paquete hay un tema que ha emergido con fuerza en los últimos años, y es la erradicación del amianto. Y algo que tiene pendiente este ayuntamiento, como el 90 y no sé cuántos % de los ayuntamientos españoles, la elaboración de un censo de amianto, de edificios, de construcciones con amianto. Hay una segunda cuestión que creo que es central en la política de vivienda, de la que también hemos hablado algo, y es impedir que el número de viviendas se reduzca. Es decir, que
impedir que las viviendas se conviertan en oficinas, que se conviertan en hoteles, que se conviertan en otra cosa. Mantener al menos el parque. Al contrario, facilitar, promover, fomentar que muchas oficinas que están en viviendas se vayan a zonas terciarias, a zonas de oficinas. En Madrid hay suelo terciario libre, sin ocupar, construido y no construido. Por tanto, creo que esta debe ser otra segunda línea a abordar. Una tercera está el Parque Municipal de Vivienda, el Parque Municipal de Suelo. Hay que hacer un uso de ese parque igual que de los suelos de la Comunidad de Madrid o de la Administración Central. No más Chamartín, no más cárcel de Carabanchel, no más operaciones que las administraciones utilizan para ingresar, para hacer caja. El suelo público del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y de la Administración Central, gobierne quien gobierne, tiene que servir para impulsar el equipamiento, la dotación, para operaciones de descongestionar zonas saturadas, para impulsar la vivienda social, para impulsar operaciones de difusión de la centralidad. Tiene que servir para objetivos sociales, para objetivos de interés general, no primar la caja del gobierno de determinada administración en determinado momento. El suelo no debe ser una fuente de financiación, lo cual no significa que haya que regalarlo. Lo que hay que hacer es no privatizarlo. Otra cuarta línea que me parece fundamental es que con esos suelos públicos de las distintas administraciones habría que generar un parque público en alquiler a 20 años, a 30 años, evidentemente a 2 años no puede ser. Pero esto llevamos diciéndolo hace 30 años. Yo empecé justo, esto es una anécdota, a trabajar como técnico en la Federación con la revisión del Plan Este, en el año 92. Y ya hablábamos del parque de vivienda en alquiler, del parque de vivienda social en alquiler. Claro, pasan los años y no se hacen. Dentro de 30 años, el que esté detrás de mí, o sea, aquí que le tocará decir lo mismo, ¿no? Entonces, creo que y para este tema, una de las propuestas que llevamos mucho tiempo planteando es la necesidad de que se constituya una mesa de administraciones en las que se inventaría el suelo público y se planifique qué se hace con él. Y dos últimas cuestiones. Tanteo y retracto. Creo que ese es un instrumento fundamental para intervenir en el mercado del suelo y en el mercado de vivienda. No por 5 años o 8 años, que es lo que dice la ley hoy. Creo que la ley en este tema tendría que cambiar. Y, por último, evidentemente que se aplique la ley de vivienda, que se grave la vivienda vacía y que se controlen los alquileres. Y vamos ya con la última de este bloque, ¿no? Una y otra vez desde la Federación volvemos sobre la idea del reequilibrio territorial. ¿Dónde estamos y qué hay que hacer para que lleguemos a donde nos gustaría estar desde el movimiento vecinal? Hombre, estamos en estos términos estamos fatal. Yo creo que Madrid es una ciudad demasiado dualizada, demasiado polarizada, demasiado segregada, y creo que a pesar de muchos proyectos, planes, políticas, las cosas no han ido a mejor, han ido a peor. La pandemia, desde luego, tuvo consecuencias letales sobre la segregación socioespacial en la ciudad, ¿no? Yo creo que una política seria, una política consecuente de reequilibrio tiene que tener en cuenta, uno, que el reequilibrio es una cuestión de largo plazo, que no se va a conseguir en poco tiempo, que se necesita una importante inversión pública y privada durante décadas, que
esa inversión, sobre todo la pública, tiene que ser mayor en el sur que en el norte, porque si el norte corre más a prisa que el sur, entonces nunca el sur alcanzará al norte, nunca se aproximará. Por tanto, tiene que haber una discriminación positiva. Y luego creo que hay dos ámbitos fundamentales en los que hay que intervenir. Uno, la mezcla social, la mezcla de vivienda. No puede ser que toda la vivienda social se haga en el sur. No puede ser que todos los realojos de la MV se hagan en el sur, mientras que el suelo que que el ayuntamiento no da a la MV que tiene en el norte, sea en San Chinarro, sea en Las Tablas, sea en Monte Carmelo, lo venden. Y por otra parte, por tanto, creo que una actuación fundamental para aproximar es que haya mucha más vivienda social, mucha más vivienda de realojo, mucha más vivienda protegida en el norte y en el centro de la ciudad. Y luego hay un segundo eje que me parece central, y es la difusión de la centralidad. Una parte importante, un símbolo, un elemento, un vector importante que simboliza bien la marginalidad del sur y del este de la ciudad, es que todo el equipamiento que nadie quiere está en el sur, pero también que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo cualificados están en el norte, o están en el centro, o están en el eje de la Castellana. Si queremos reequilibrio, tiene que trasladarse al sur inversión, actividades, equipamientos, funciones que recualifiquen el terreno, que recualifiquen el ámbito y que ayuden a ir aproximando el norte al sur, teniendo en cuenta que también en el norte hay algunos sures. Eso también es cierto, como la uva de Hortaleza, por ejemplo. Bien, entonces, con esto acabamos este bloque y ahora nos vamos a meter en otro más y luego tendremos un último. Queríamos que una ocasión como esta, pues poderla compartir con compañeras, con compañeros de viaje, gente de otras entidades, de otros colectivos con los que solemos coincidir, ¿no? Y a la vez, pues queríamos también que hubiera como un pequeño reflejo en esa fila cero de tres realidades distintas, de tres tipos de, vamos a decir, barrios y por lo tanto de asociaciones vecinales distintas. Entonces, vamos a pasar como a un bloque en el que 6 colectivos, organizaciones van a hacer estas preguntas breves que estamos intentando para que se haga lo más dinámico posible, y luego ya después de eso entraríamos también en un espacio para que quienes habéis venido pues también podáis preguntar o opinar, aunque me hacen señales así de la mano de que vamos pilladísimos de tiempo. Pero desde luego no queremos, o por lo menos queremos que esto sea un acto de participación. Entonces vamos a empezar por la universidad, que viene Dani, un compañero con el que hemos colaborado, y te lanzamos, ¿no? El que nos cuentes, que nos hagas, bueno, que le formules a Vicente la pregunta en la que habíais pensado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias primero por invitarme, que ya hacía mucho tiempo que no participaba yo en estas cosas y tal. Y además sigo siendo Daniel y Gus sigue siendo Agustín Hernández, que es catedrático. No, qué mérito. Pero bueno, está bien. Claro, es que es muy complicado hacer una pregunta a Vicente. Si yo he aprendido el 80% de las cosas de lo que sé de Vicente, entonces es muy complicado. Pero sí, cosas que siempre nos han ido rondando a veces y que en conversaciones nos han ido rondando, ¿no? Primero, esta dualidad que siempre hemos tenido en rehabilitación, ¿no? Que es, claro, el centro se ha rehabilitado, en muchos casos era necesario y se ha hecho en algunos casos bien,
pero al final ha terminado elitizando un poco el espacio, todo lo que hemos visto ahora, terciarización, bueno, todo un poco lo que denunciáis también además la mayoría de los colectivos, etcétera. Y eso se ha hecho a partir también de dinero público y a partir de dinero que se ha invertido en rehabilitación, frente a luego las periferias, ¿no? Cómo se interviene. Entonces, cuando hablamos de rehabilitación o cuando hablas de rehabilitación, hoy te has referido a la corona M30-M40. No hemos hablado del centro, donde en la Almenda Central todavía hay muchos espacios que sí que requerirían de ese espacio de rehabilitación, ¿no? Con lo cual, esa dualidad y de qué manera la rehabilitación puede o contribuir a frenar esos espacios. Y luego, algunas cosas que siempre se nos han quedado ahí o que han ido surgiendo, ¿no? Cuando hablamos de procesos de rehabilitación, tendríamos que hablar también de una calificación de las viviendas para impedir luego el enriquecimiento de los propietarios, porque no todos, la mayoría de hecho, el 90% no lo hacen, pero siempre tenéis alguno, ¿no? Esto de, pues ya se ha revalorizado mi vivienda, la vendo al doble, ¿no? Cosas de esta. Y dos situaciones nuevas que sean, solo una situación nueva que se está viviendo en muchos barrios, sobre todo en los barrios con menores recursos, ¿no? Normalmente están asociados a los de menores recursos. Y es la reconversión de los locales comerciales en vivienda, justo lo contrario de lo que tú hablabas, ¿no? Eso supone una pérdida muy manifiesta de heterogeneidad y de vida en los barrios, una pérdida de comercio. Pero claro, está también la dualidad de y si los locales están cerrados, los queremos cerrados, ¿no? En fin, este debate respecto a la calificación de vivienda y también el debate de qué hacemos con los locales vacíos en esos procesos de rehabilitación o de remodelación. No vale preguntar todo lo que querrías haberle preguntado en tu vida a Vicente. Pero, y Vicente, no te sientas obligado a ilustrar a la sala con toda tu sapiencia. Oye, yo, en cuanto al zócalo, a la protección del zócalo comercial, creo que no depende tanto de medidas urbanísticas como de medidas económicas. Por tanto, aunque el plan general tiene cosas que decir y que hacer, no creo que sea el plan la salvación del pequeño y mediano comercio madrileño. Segundo, soy partidario de que la rehabilitación sea protegida y tenga calificación de protegida. Igual que la vivienda nueva protegida, creo que quien la quiera vender tiene que venderla dentro de unos precios protegidos y en su caso devolver las ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Dinero público, sí, pero dinero público que no sirva luego para que algunos pocos se enriquezcan. Tercero, en cuanto a la dualidad centro-periferia, no, lo que pasa es que no ha habido tiempo para hablar del centro. Yo creo que en el centro se ha hecho rehabilitación cuestionable. La operación de Lavapiés, que ha sido la más interesante, creo que tiene claros y oscuros más que evidentes y habría mucho que hablar, ¿no? Pero yo creo que aquí, y lo planteamos en las sugerencias, hay que pensar en la necesidad de utilizar la figura de la rehabilitación concertada, que nunca se ha aplicado en Madrid, pero que está prevista en la ley del suelo. Una rehabilitación en la que intervienen todas las administraciones y que otorga a las administraciones poderes especiales de intervenir. Genial, muchas gracias, Dani. Pasamos a Kois, que desde el mundo de la economía social, desde Garúa, con quien participamos en proyectos muy interesantes, pues nos va a contar, a preguntar. Vale, bueno, también enlazar que Vicente también fue técnico de la Unión de Cooperativas, así que también tiene un pasado que enlaza con la economía social. Y nada, bueno, la pregunta que quería compartiros tiene que ver con algo que ha sobrevolado también varias de las intervenciones, ¿no? Que es como el modelo económico acaba condicionando también fuertemente el modelo de ciudad y, por lo tanto, si tenemos que avanzar hacia modelos económicos más resilientes, es decir, que asuman determinadas cuestiones que son imperativas hoy en día, ¿qué aporta el plan general o las propuestas vecinales, ¿no? al
al plan general en términos de diversificar, huir de esta hiperespecialización productiva en la que está la economía madrileña y bueno, repensar, ¿no?, cómo deberían de rediseñarse, ¿no?, especialmente el sistema alimentario o un proceso de reindustrialización verde que sí que tiene, bueno, pues muchas conexiones, ¿no?, con la planificación, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues esta parte de un nuevo modelo económico tendría que también avanzar en cómo democratizamos, ¿no?, esta economía, y yo creo que ahí el papel del cooperativismo, de la economía social, sería, bueno, como un actor que debería de ganar protagonismo. Y bueno, pues un poco también desde el momento vecinal se ha venido trabajando, ¿no?, igual que desde el cooperativismo, en reivindicar la cooperación público-comunitaria, ¿no?, como un modelo de relación con la administración diferenciado, ¿no?, de la cooperación público-privada, que nos trata a las organizaciones sin ánimo de lucro y al tejido comunitario como si fuéramos empresas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que necesitamos ese nuevo marco relacional también de cara a consolidar estas otras alternativas económicas. Hombre, necesitaríamos 5 sesiones como esta para hablar del modelo económico del modelo económico de la ciudad, ¿no? Con lo cual no voy a contestar directamente a la pregunta. Solo voy a decir algunas cosas que podía haber dicho antes, si Quique me hubiese dejado. Y es una, la economía de esta ciudad vive desde hace décadas y décadas y décadas muy dependiente del casino, iba a decir, de la economía casino, del ladrillismo, ¿no? Y eso es un peligro enorme. Es cómodo porque la construcción arrastra a todos los sectores, porque la construcción crea empleo, porque genera riqueza rápido, pero tiene los pies de barro para la economía. Creo que este es un tema que habría que corregir, como el creciente monocultivo del turismo, etcétera, etcétera. O de la logística, que es la otra gran actividad de la ciudad, ¿no? Madrid tiene el reto de recuperar industria, sobre todo de recuperar industria avanzada, de recuperar terciario avanzado, etcétera. Y eso se podría relacionar con lo que antes hablábamos del reequilibrio. Y yo aquí creo que hay actuaciones fundamentales sobre las que se puede y se debe pensar. 1, hay 3 depuradoras en el eje del Manzanares que se van a derribar y se van a reconstruir. Se va a liberar terreno. Son espacios idóneos para asentar industria avanzada relacionada con la energía, con la investigación y el desarrollo en temas energéticos. 1. 2. Tenemos Valdemín Gómez y la maldita incineradora, pero Valdemín Gómez sería un motor importante para impulsar actividades energéticas y para impulsar actividades industriales relacionadas con los materiales y con los nuevos materiales. 3. Tenemos el binomio campus de la Politécnica y el Hospital de Vallecas. Y en medio el enorme espacio que dejó Tubo por Hondo. Es todo un espacio más la trasera del hospital, en el que se podría impulsar una gran ciudad de actividades industriales y terciarias relacionadas con la salud. Son temas no recientes y no son ocurrencias nuestras, son temas sobre los que llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Hay 2 cuestiones más, por ejemplo, que aquí ofrecen enormes posibilidades, y es el traslado de Mercamadrid. Cuando Mercamadrid es una de las grandes empresas de esta ciudad, ¿no? Las posibilidades que tiene Mercamadrid de irradiar, de tirar de otras actividades. Y luego está el mayor propietario de suelo del sur de Madrid, que es Adif. Y aquí un tema del que no hemos hablado, veo por ahí a Manuel de la Viña, que es qué va a pasar con Abroñigal, ¿no? Pero ya eso. Bien,
Y por último, en cuanto a las entidades que nos acompañan desde fuera de la FRAN, está Ismael de Pedalibre, que igual te invitamos a que participes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por hacernos partícipes a Pedalibre en este espacio. Y bueno, por mi parte la pregunta un poco presento, pregunto luego. Nosotros llevamos viendo a lo largo de los años cómo tenemos planes directores ciclistas con su red básica. También se lleva diciendo hacer planes distritales. Tenemos también la parte de los presupuestos participativos, en donde continuamente se están proponiendo nuevos carriles bici, se reforman calles que están pertenecen a dicha red, la calle Alcalá en Ciudad Lineal, por ejemplo. Y luego lo que nos encontramos es que se rechazan por inviabilidad técnica continuamente, sobre todo con los presupuestos participativos, pero también nos ha ocurrido con las alegaciones. Por ejemplo, cuando presentamos alegaciones al plan de Aijones, no sé si es uno de los dos, sí, Aijones, que el otro es Berrocales. Por ejemplo, en muchas calles que perfectamente tenemos un lienzo en blanco y se nos rechazan la mitad de las cosas también. Entonces, ¿cómo podemos reconducir también? La pregunta es un poco cómo podemos reconducir esta estrategia para el plan general y todas las sugerencias para que esto no ocurra continuamente, que no veamos que nos quedamos igual. Y también la parte de las conexiones metropolitanas, que sí, es el plan general de Madrid, pero en los grupos que hemos tenido varias reuniones de los grupos que hay para el PGU, no me acuerdo ahora mismo del nombre exactamente, pero también se remarcó continuamente eso, que Madrid no es una ciudad aislada, sino que está rodeada de otras ciudades también muy grandes. Entonces, eso también, ¿cómo lo podemos abordar desde el plan general? Bueno, yo creo que el primer instrumento que tiene el Ayuntamiento para trabajar la movilidad es el Plan de Movilidad Sostenible, ¿no? El PMS. El Plan General en este caso sería un elemento complementario. En esa línea yo creo que hay cuestiones importantes sobre las que el plan debería trabajar. La primera, si vivimos en una ciudad que se basa en un modelo muy congestivo, en un modelo de muchos viajes obligados al día, por trabajo, por estudios, a larga distancia, por lo tanto, viajes que necesitas utilizar medios mecánicos. La primera cuestión es cómo aproximar el trabajo y la vivienda para que los desplazamientos, a ser posible, se puedan hacer en bici, se puedan hacer caminando, se puedan hacer con movilidad activa. Esta sería una primera, esta sí es una cuestión esencialmente de plan general. Un segundo tema, yo creo que hay que plantearse una segunda circular de metro que transcurra, que tenga una trayectoria entre la M30 y la M40, que junte a Luche con Chamartín, ¿no? Otra cuestión que me parece importante es, en el caso del Cercanías, la conexión del corredor del Henares con Chamartín sin pasar por Atocha. La transversal, que lleva siglos hablándose de ella y nunca se ha iniciado, la transversal de Cercanías que atraviese Madrid de este a sudoeste, desde San Blas, aproximadamente desde Canillejas hacia Luche, y ya conectar con el corredor, con la corona metropolitana. Otro tema que creo que es importante es la red de aparcamientos disuasorios, que se debería hacer fuera de Madrid, no dentro de Madrid, que se debería hacer en origen. Otra cuestión que creo que es importante también y que tiene su repercusión en el plan general es
no más aparcamientos rotatorios y que los que existen se vayan recuperando para los que existen, en la medida en que se vayan cumpliendo los convenios con privados, se vayan recuperando para el ayuntamiento y una parte de ellos se vayan dedicando a aparcamiento de residentes. Y luego todo el tema de la movilidad ciclista y de la movilidad peatonal exige un replanteamiento completo de las calles. Las calles en Madrid, y esto por ejemplo en la encuesta que hemos hecho a las asociaciones es uno de los temas más recurrentes. Las aceras estrechas, muy estrechas, calles muy estrechas, carriles bici que no existen, sino que el carril es el carril de los coches, cuando la gente que quiere iniciarse en una bici no se va a meter en una carretera, lo que necesita son carriles protegidos, separados, segregados, etcétera, etcétera. Todos estos temas yo creo que sí que tendrían algún reflejo en el plan general, aunque el instrumento fundamental sea el plan de movilidad sostenible. Vale, ahora entraríamos en ese turno en el que van a hacer unas preguntas. Una asociación más de esa almendra central o del centro de la ciudad, otra de un primer anillo, de una primera periferia y luego o de un primer anillo, digamos, y ya por último de un barrio que está en la periferia absoluta. Entonces, Pelayo, es tu turno. Empezamos del centro hacia afuera. Pues, mirad a ver si le podéis pasar el cable, digo. No os hagáis un pilluela. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Vicente, a Quique. Yo la verdad es que tenía N preguntas, pero bueno, no sabía que solo podía hacer una. A ver si luego como público puedo intervenir otra vez. Yo soy de Arganzuela, entonces los problemas de Arganzuela son problemas de lo que hay en el centro de Madrid. Nosotros, cuando hablábamos de flexibilidad y el plan estratégico, sí que tenemos un temor de que, bueno, dado que el modelo de ciudad es un modelo que tiende a obtener recursos de la actividad y del urbanismo, pues está sucediendo lo que estabais comentando, una expulsión de la población, de los comercios, de dentro hacia afuera. Creo que hay un problema de mercantilización de todo lo que es el espacio público, que lleva incluso a la privatización de algunos lugares. No solo estoy pensando en el fenómeno de la eventificación. En nuestro barrio es el espacio Delicias, la agresión en el parque de Tierno Galván, etcétera, sino incluso estoy pensando en pequeños espacios como plazas, calles, etcétera, que prácticamente están diseñados para sacarle rédito económico, ¿no? Todas las plazas tan duras como se están diseñando, que a la vez provocan islas de calor, etcétera. Esto lleva muchos años así y todas las calles prácticamente diseñadas para que haya terrazas, ferias, etcétera. Entonces, no sé si desde el plan, entiendo que el plan estratégico tendría que tender a tener una restricción sobre estas cuestiones. No sé de qué manera se puede plasmar. Voy a hacer 3 preguntas, lo siento. Esta sería la primera, a ver de qué manera se puede frenar que el espacio público pues, no se mercantilice, se limite, etcétera, ¿no? Insisto que no solo son los grandes espacios, sino incluso las pequeñas. Sigo, perdón. Lo siguiente era el tema de las dotaciones. No sé si de alguna manera en el plan se puede exigir que las dotaciones que se comprometen se ejecuten y se ejecuten en un plazo. Nosotros, sabéis el conflicto que tenemos en el Mago Calderón, pero bueno, el problema sobre todo en la almendra central, en los barrios centrales, es que las dotaciones son muy escasas. Entonces, necesitamos sí o sí que los compromisos y lo que figura en los planes se cumpla. Y la tercera pregunta que iba a hacer está un poco relacionada con las cocinas fantasmas, pero también con todos los desarrollos industriales. Yo no sé cómo en un barrio como Arganzuela, donde hay actividad industrial, yo creo que es posible la convivencia. Yo creo que la actividad industrial con la terciaria y la residencial pueden convivir. ¿De qué manera? Porque, bueno, prácticamente lo que se está expulsando toda la actividad industrial no es muy grande, pero hay algo y creo que se debe mantener. A ver de qué manera se puede compatibilizar en un barrio como céntrico, como puede ser Arganzuela u otros, ¿no? Que sigue existiendo esa actividad industrial. Nada más.
Hombre, el plan general no puede asegurar que el equipamiento se haga. Es un tema de presupuesto anual, no es un tema del plan general, ¿no? Y creo que esto tiene difícil solución, es un tema de presupuesto. Y además hay que tener en cuenta que una parte muy importante del equipamiento no depende ni siquiera del ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid o de la Administración Central, con lo cual te vas a los presupuestos autonómicos o nacionales. La protección de la industria, yo creo que de este tema hemos hablado. Arganzuela sufrió el arrasamiento de toda la industria que tenía, de todo el polígono de Méndez Álvaro, papelera peninsular, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora quedan, pues, dentro de la norma zonal 9, pues algunos puntos, pero escasos y cada vez más mínimos y tal, ¿no? Incluso en alguno de ellos, el de Imperial, pues se ha aprovechado para meter cocinas, varias de las cocinas fantasma que hay en Arganzuela se instalaron o se han instalado ahí, ¿no? Y yo creo que sí, que una de las apuestas del plan tiene que ser proteger el poco suelo industrial que existe en la ciudad, sobre todo aquel suelo industrial que es compatible con las residencias, que no es industria molesta, peligrosa, que no supone problemas para las viviendas, ¿no? Y luego, en el tema de las terrazas, que también es un tema que un poco se sale del plan general, ¿no? Pero yo sí sería partidario de que el plan general reflexionara, o un plan estratégico reflexionara sobre algunos equipamientos y sobre algunas concentraciones. Uno, concentraciones del ocio nocturno, concentración de locales de juego y, por supuesto, la invasión del espacio público que suponen las terrazas. Bueno, pasaríamos ya a esa primera periferia, en este caso representada por la Asociación de... Ese creo que soy yo. Ese creo que eres tú. Periférico. Es la Asociación de Vecinos de Puerta del Ángel. La Puerta del Ángel, esa zona, yo diría que es una zona que es privilegiada. Es decir, sufrimos durante muchos tiempos, hay que reconocerlo. Sufrimos durante mucho tiempo la M30. La M30 desapareció, con lo cual hemos encontrado ahí que esa brecha que teníamos con el centro de Madrid pues ha desaparecido. Es un centro de ocio. Pero claro, ese privilegio lleva a que sea una de las zonas más tensionadas en términos de gentrificación. Se nos conoce quizás como Nuevo Brooklyn. Es decir, sabemos el tema de los pisos turísticos, los fondos buitre, cómo van copando, cómo van recuperando. Movimientos especulativos potentes como las torres de la Ermita del Santo. Y todo esto lleva a una tensión en cuanto a equipamiento. Es una zona pobre en cuanto a equipamiento sanitario, educativo, no hay biblioteca. Entonces, ¿cómo el plan general nos puede arreglar o empeorar? Esa sería la pregunta. Por un lado, hemos visto dos discursos. Yo me hago 100% seguidor de Vicente, o sea, porque nos ha dicho muy claramente cuáles son sus ideas. Quiero esperar a saber un poco las ideas del plan general para ver si hay coincidencia o no hay ninguna coincidencia. Es decir, si ideas que lanza el ayuntamiento, como el plan, ¿cómo se llama este? El Reside, a nosotros nos va a crear tensión, porque quedamos fuera justo del plan Reside. No vaya a ser que poner cota al alquiler al otro lado del río lleve todavía una espiral mayor a nuestro lado del río y que todo ese privilegio se vaya a tal. Luego, ver cómo parcelas libres que sabemos que hay y que pedimos en la Junta de Distrito y el concejal se pone un tanto de perfil, si realmente va a quedar como oportunidad de equipamiento. Incluso si se va a respetar todos los espacios públicos que están ya. No nos gusta para nada que el río se instrumentalice con un espectáculo de luz y sonido
a los vecinos no nos horroriza, igual que el uso indeseado de la casa de campo. Y luego también, si el plan general puede considerar pequeñas actuaciones, hablamos siempre de aceras. En nuestro distrito hay aceras estrechas. Pues bueno, si hay suficiente viario, ¿por qué no actuamos creando mini grandes islas? De manera, no voy a Manhattan, voy a la cordura. Es decir, si una calle es estrecha y tiene pocas aceras, pero puedes peatonalizarla, crear zona verde en esa calle, pues jerarquiza. En unas calles se quedan los coches y en otras son para los peatones y los árboles. Y hay posibilidades muy guapas de hacer cosas en este distrito. Bueno, ya está. Vamos, sobre lo último. Yo creo que uno de los temas importantes de la movilidad para planificar la movilidad en la ciudad sería el desarrollo de las supermanzanas. Esto que se empezó a hacer en Barcelona y en alguna otra ciudad, ¿no? Creo que sería uno de los instrumentos para calmar el tráfico y el peso y la presión del coche en los barrios. Normalmente la mayoría de estos barrios tienen además una morfología bastante adecuada para poner en marcha una estrategia de supermanzanas. Son calles estrechas, calles pequeñas, con poco tráfico de paso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo enfocaría ahí, no solo eso, pero creo que esta sería una de las herramientas a ver. Y en el tema de la vivienda turística, que hay mucho que hablar, yo solo planteo dos cosas. Una, creo que es importante que se apruebe una modificación de la ley de propiedad horizontal para dar poder a las comunidades de vecinos, a las comunidades de propietarios, para prohibir las viviendas turísticas en los edificios. Ahora eso se permite, pero si el 60% de la propiedad está a favor, yo creo que se tendría que permitir con porcentajes muy inferiores. Lo plantearía al contrario, que una vivienda turística en un edificio se pueda instalar si el 80% o más están de acuerdo. Eso es una cuestión de la ley de propiedad horizontal. Y la segunda, creo que algunas de las cosas que han circulado últimamente, que el ayuntamiento quiere modificar, etcétera, etcétera, hay algunas cosas que están bien, sobre todo lo que se refiere al centro, prohibir las viviendas turísticas en edificios residenciales en el centro. Es de eso de lo que estamos hablando. Ahí veo un problema y es, vale, y entonces vaciamos los edificios de residencias y metemos viviendas turísticas. Eso también habría que ponerle coto, eso también habría que prohibirlo, ¿no? Y luego, claro, oiga, una vivienda turística distorsiona y jode la vida del vecino en el centro y en la periferia. ¿Por qué en el centro sí y en la periferia no? Porque entonces lo que vamos a hacer es trasladar la vivienda turística del centro a la periferia. Incluso esta estrategia, ya veríamos, porque esa era la estrategia de José Manuel Calvo cuando modificó o hizo el plan de hospedaje, y al final la vivienda turística en su inmensa mayoría sigue estando en el centro, ¿no? Pero bueno, creo que está, aparte de otras muchas cuestiones, está lo del registro, está el tema de la inspección, etcétera, etcétera, pero una modificación de la ley de propiedad horizontal ayudaría mucho. Y desde luego el plan general en esto sí, porque esto sí es una competencia básica del plan general. Vale, y ya por último entraríamos pues con un barrio de los que está en la periferia absoluta. Pues dale. Bueno, pues sí, la periferia extrema. Soy de la Asociación Vecinal del PAU del Ensanche de Vallecas. Bueno, yo la pregunta que traía pensada iba un poco también en el sentido de Pelayo, ¿no? Del tema de los equipamientos. A nosotros nos pilló la crisis de 2008, pues justo cuando estaba arrancando el barrio, y tenemos un nivel de equipamientos mínimo ínfimo. Entonces, pues era un poco saber qué es lo que se decía en el documento en relación a este tema, porque
bueno, no, parece que no tiene mucho sentido que primero lleguen los 50.000 vecinos y luego lleguen los equipamientos. No sé si habría alguna manera de que desde el plan general eso se pudiera controlar. Y luego otra pequeña que sería sobre la redensificación, ¿no? En los nuevos desarrollos que bueno, nuestro barrio tiene 700 hectáreas y tiene 28.000 viviendas. Entonces, igual pues sería también lógico esa redensificación. No sé, eso en relación a ese tema que se dice en el documento. Gracias. Bueno, cuando se haga Valdecarros y se haga Berrocales ya estaréis en el centro, así que dejaréis de ser periferia, ¿no? Madrid es una ciudad muy mal equipada. Madrid, comparado con las ciudades de la corona metropolitana, tiene ratios peores. Es una ciudad mal equipada, en general. Y hay dos ámbitos especialmente castigados. Son los nuevos barrios y el centro, la almendra central. Yo en los nuevos barrios, caso del ensanche de Vallecas, el ensanche de Carabanchel, San Chinarro, Monte Carmelo, Las Tablas, Valdebebas, Arroyo el Fresno, incluso a barrios más interiores como Las Rosas, Valderribas. Creo que aquí una cuestión que hay que plantearse es que la ley del suelo de la Comunidad de Madrid debería establecer una cierta simultaneidad entre un equipamiento básico y las viviendas. De manera que no se puedan ocupar las viviendas si no está construido o no está en marcha un equipamiento básico, la escuela, un centro cultural, instalaciones deportivas, el transporte. Es decir, lo del Cañaveral es insultante, ¿no? Que hubiera vecinos y no hubiera equipamiento es insultante. Que el equipamiento lo tuviera que poner Coslada es insultante. Entonces, yo creo que aquí es incluso una cuestión por encima del propio plan general, que sería propia de la ley. Simultánea, igual que se simultanea urbanización y edificación, que también haya una cierta simultaneidad entre edificación y equipamiento. Habría que definir el equipamiento mínimo, etcétera, etcétera. Pero creo que esta sería una de las líneas para abordar este tema. Y una segunda cuestión, en el centro. El problema es de obtención de suelo, porque no hay suelo, no es el problema de la periferia, en que sí que lo hay. Yo en el caso del centro y de obtención de suelo, creo que hay un tema básico y es el espacio construido vacío. Lavapiés es un barrio mal equipado, pero es que tiene Tabacalera al lado y Tabacalera está vacío. Cubriría gran parte de las necesidades dotacionales de embajadores y de gran parte de la zona de Arganzuela, de la zona de Delicias, ¿no? El parque móvil desea Bermúdez, en un distrito como Chamberí, que también está muy mal equipado. Un espacio infrautilizado, es un espacio idóneo para impulsar dotaciones para ese distrito. La farmacia militar de Arganzuela, San Fermín, por ejemplo, todo San Fermín sufre la caja mágica, pero no disfruta de la caja mágica, y gran parte de los pabellones de la caja mágica están vacíos, no se usan, no se han abierto nunca. El centro acuático. Es increíble la cantidad de suelo construido de las tres administraciones disponible y que está ahí en barbecho esperando a meterlo en la rueda de la especulación inmobiliaria. Por tanto, creo que en el centro el problema es la obtención de suelo, y suelo hay. Y una última cuestión sobre el equipamiento, porque creo que es un tema que tenemos que empezar a tratar en el futuro, y es la posibilidad de construir viviendas sociales en suelos dotacionales. Las famosas BIS en los suelos dotacionales, que lo permite la ley estatal y que lo permite la ley autonómica. Tiene que haber viviendas sociales, pero no a costa de reducir la red de equipamientos.
Bueno, no os podéis imaginar que los mensajes que tengo de que hasta aquí hemos llegado. Entonces no vamos a poder dar espacio a las preguntas. Os agradecemos muchísimo el que hayáis venido y sobre todo el que hayáis participado con las aportaciones desde los barrios, desde las asociaciones. Que nadie se vaya sin el documento. Es muy importante que lo leamos, que lo traslademos en la asociación, que lo trabajemos. Y otra cosa muy importante, el 9 de febrero tenemos una manifestación para reclamar el derecho a una vivienda digna y sostenible. No puede quedarse nadie en casa. Organizaos, convocad a la gente, id juntas, pero tenemos que dar un reclamo contundente a la necesidad de vivienda. Muchas gracias.